Amén. Dios sea alabado por este himno. Vamos a leer nuestro versículo de esta mañana. Se encuentra en el libro de Juan capítulo 6, versículo 14. La Sagrada Escritura nos dice así: aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Meditando en estas preciosas palabras, vamos a postrarnos en oración. Voy a pedirle a la joven Ludmila si nos puede guiar en oración en esta mañana. Por favor. ¿Se escucha? Se escucha. Adelante, gracias. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa día que nos diste, por la oportunidad que tenemos de estar aquí, arrodillados delante de ti y de reunidos como hermanos y familia. Te pedimos, Señor, que nos cuides ahora durante todo el día. Bendigas esta reunión y ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, por todas las personas que estamos aquí, a cada una cuidadas con en sus días. Te pedimos todo esto, Señor, y te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Espero que todos, con la ayuda del Señor, tengamos el deseo en esta mañana de poder venir con el hambre, de poder alimentarnos de la palabra de nuestro buen Dios. Bien, apreciados hermanos, con la gracia del Señor, en esta oportunidad hemos invitado a una de las jóvenes y ella ha tenido a bien participar con nosotros en esta mañana para el desarrollo de la lección. Entonces, acá los hermanos que están en la administración de este programa, ¿no? Están muy agradecidos a Dios y a ella por haber aceptado esta invitación. Vamos a darle la palabra entonces a la joven Naidelin Vidaurre. Ella tiene el desarrollo de la lección. Voy a pedir a los hermanos también, a los jóvenes, que podamos todos colaborar para que este desarrollo sea una bendición para cada uno. Bienvenida, Naidelin, un gusto tenerte con nosotros. Te dejamos la palabra. Es un gusto estar en esta mañana acompañándolos. Gracias a Dios por haberme dado el privilegio de estar aquí presente y también a los hermanos administradores por haberme extendido la invitación. Vamos a empezar con el tópico del día de hoy, el día lunes, que nos dice: la gente se reúne con Jesús. Empezaré repartiendo los versículos. Le voy a pedir a la hermana Noemí Parra que nos lea el libro de Marcos, capítulo 6, 53 al 55. A Yacil Vidaurre, que nos lea el mismo capítulo 6, versículo 56. Y a Mario Torres, que nos lea el capítulo 5, versículos 25 al 34. Bueno, la primera pregunta del día lunes A nos dice: cuando en otra ocasión Jesús llegó en barco a Genesaret, ¿qué sucedió? No. Bueno, vamos a ver qué nos dicen en las Sagradas Escrituras. Hermana, ¿nos puede leer el versículo, será? Buenos días, sí, mi hermana, con gusto.
Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde Ofan que estaba. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces, le voy a pedir a la joven Ludmila Morales que nos lea la nota, por favor. Mientras tanto, Jesús había llegado a Genezaret, después de solo un día de ausencia. Apenas se supo que había desembarcado, la gente, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde veían que estaba. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún hermano que quiera comentar acerca de lo leído? Si hay alguno que quiere comentar, puede abrir su micrófono. Los hermanos siéntanse libres de comentar. Hermano Alberto. Buen día. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, le escuchamos. Adelante. Y bueno, donde Jesús estaba, la gente se agolpaba por su gran necesidad que tenía, ¿no? Física. No había hospitales, sanatorios, clínicas en aquellos tiempos. La gente se enfermaba y muy pocos tenían acceso a ciertas medicinas. Y bueno, la gente enferma realmente, ¿no? Estaba en esa situación y ahora se habían enterado de que había un maestro que sanaba a las personas, los recibía y bueno, la gente aprovechaba la oportunidad, iba a Cristo para recibir la sanidad que necesitaban. Y Cristo estaba para ayudarlos. Él hacía su trabajo misionero de sanar a las personas, hacerle el bien y luego algunos le seguían. Ese también es para nosotros hoy. Hacer el bien a las personas, hacer todo lo que podamos de nuestra parte y algunos tendrá interés después por lo espiritual también. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera comentar acerca de esto? De esta pregunta. Si Y no, muchos de ellos no podían llevar enfermos a sanar porque la mayoría eran pobres, no tenían recursos para contratar médicos, cosas así, no como hoy día hay mucha gente humilde. Así que esto era un bálsamo para ellos, una solución gratis, gratuita, no tenían que pagar nada, no tenían que desembolsar ningún medio, ¿no? Solo tenían que creer nada más. muy bien. Pues, si no hay nadie más para comentar, podemos pasar a la pregunta B del día lunes. Bueno, la pregunta B del día lunes nos dice: ¿cuán desesperados estaban los enfermos por ver a Jesús? ¿Cómo fue recompensada su fe? Vamos a pedirle a la hermana Yacir que nos lea el versículo 56. ¿Me escuchan? Adelante, sí. Te escuchamos. Bienvenida, buenos días. Buen día. Bueno, en el libro de Marcos 6:56 nos dice así, ¿no? Y donde quiera entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, rogaban que les dejase tocar siquiera el borde del manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Bueno, entonces, ¿cuán desesperados estaban los enfermos por ver a Jesús? ¿Y cómo fue recompensada su fe? ¿Hay alguno que quiera comentar acerca de este versículo?
Los hermanos que deseen aportar tienen los micrófonos abiertos. Lalo, hermano Lalo, adelante. Sí, hay algo para comprender acá, ¿no? Que la fe de ellos era recompensada porque muchos pedían que por lo menos le permitiesen tocarlo, ¿no? O sea, ¿por qué su fe era recompensada? Porque no había una virtud curativa en el manto o, sí, en los vestidos de Jesús, sino que más bien por su fe, entonces él ejercía el poder curativo en las personas y ellas eran sanadas, ¿no? Eso es algo que hay que entender y que claro, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, de que si alguien era sanado por el toque, tan solamente era por la virtud del poder de Cristo, ¿no? Más no en sí por el vestido. Es mi aporte. Si alguien más quiere hacerlo, puede hacerlo. Sí, buenos días. Cuán desesperados estaban. Es interesante que hoy en día cuando hacen esas marchas de reclamo y se ponen en la vía pública, una cierta cantidad de gente, y uno pregunta, ¿y cómo son convocados tanta cantidad de gente? Claro, vivimos en el siglo XXI donde hay muchos medios, muchas formas de poder convocar mucha cantidad de gente, pero en aquel entonces habíamos visto incluso en el día de domingo que la gente no, la oportunidad era única. Sabían que en un sábado Jesús no iba a viajar, sabían de que la oportunidad de ellos era apenas entrar el sol y tenían que correr, llevar a sus enfermos con esa ansiedad, con ese deseo de encontrar al maestro, porque sabían que él podía irse en cualquier momento y no lo iban a encontrar. ¿Y cómo la gente se comunicaba en ese entonces? Se iban diciendo de boca en boca, fulano está en tal lugar, y la gente no esperaba, sabía que tenía que salir ya, no podía esperar 1 hora ni 2 horas porque corrían el riesgo de que cuando vinieran cargando al enfermo no lo encontraran. Entonces, la gente en esta oportunidad, claro, en aquel entonces no había, no había la tecnología que hoy hay, que apenas uno manda un mensaje, un WhatsApp de aquí y llega hasta Estados Unidos, donde sea, en cualquier país, porque tenemos los satélites. En aquel entonces era cuestión de apenas escuchar de que Jesús estaba en tal lugar y tenían que agarrar al enfermo y ya salir para ese lugar sin perder tiempo. Entonces, no solamente era una desesperación, sino también una ansiedad de poder encontrar, y la gente iba con esa esperanza de poder encontrar a Jesús en el lugar donde les habían dicho que ahí estaba. Gracias. Amén. Amén. Muy bien. Si no hay más comentarios acerca de esta pregunta, podemos pasar con la pregunta C. Tenemos unas, antes de pasar a la consigna, en el chat de parte de Sonia. Dice, buen día, apreciados hermanos. Las personas venían de todas partes, tenían necesidad de salud física y espiritual, pero su fe de tener al Señor Jesús junto a ellos los hacía apresurar. Tenemos otro también de nuestra hermana Estela, que nos dice, me recuerda la fe de la mujer que sufría metorragia por 12 años. Jesús vio que de sí salió poder y consultó quién me tocó. La muchedumbre lo apretujaba y sus discípulos lo resguardaban. Fue un milagro por fe. Gracias a las hermanas por su comentario. Bueno, muy bien, pasamos a la pregunta C, que nos dice, en otro momento, ¿quién más fue sanada de la misma manera? Marcos 5, 25 al 34. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo de fe? Vamos a pedirle al joven Mario Torres que active su micrófono y que nos lea los versículos de este libro. Por favor. ¿Está el hermano Mario Torres? Sí, sí, el joven está. Si no, alguien puede también colaborar. Buen día, voy a colaborar yo con la lectura, ¿puede ser?
Adelante, hermanita Miriam, bienvenida. Gracias. Nos dice en Marcos 5:25, nos dice, una mujer que padecía flujo de sangre por hace 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y enseguida Jesús, sabiendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mi manto? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y decís, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Vamos a pedirle a la joven Malena Martínez que nos colabore con la nota. Voy a activar su micrófono. Si no, alguien más que nos pueda colaborar con la nota, por favor. Hola, buen día. ¿Puedo leer? Sí, adelante. Cuando la mujer alargó la mano y tocó el borde de su manto, pensó que ese toque furtivo no sería advertido por nadie, pero Cristo se dio cuenta y correspondió a su fe con su poder sanador. Ella se dio cuenta en un instante que había sido sanada y el Señor Jesús no dejaría de llamar la atención hacia una fe tal. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo, palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. La fe que sirve para ponernos en contacto vital con Cristo expresa de nuestra parte una suprema preferencia, perfecta confianza, entera consagración. Esta fe obra por el amor y purifica el alma. Obra en la vida del seguidor de Cristo la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Pues el amor a Dios y el amor al hombre serán el resultado de la relación vital con Cristo. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, ¿quién más fue sanada de la misma manera y qué podemos aprender de este ejemplo de fe? ¿Hay alguien que quiera comentar acerca de lo leído o quiera remarcar alguna parte de la nota? Hermano Alberto. Bueno, adelante. Cada bendición que recibimos la aceptamos con agradecimiento y también tenemos que dar testimonio, tenemos que contar, porque ahí nos transformamos, estamos haciendo obra misionera, porque Dios quiere que contemos los beneficios que hemos recibido y que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho con nosotros. Eso inspirará a las personas que nos escuchen, les ayudará a tener confianza y fe, y de esa manera el bien que recibimos se transforma en una luz para los demás que escuchan. Y también se animan a creer y tener fe y confianza. De esa manera, como la viuda que había entregado las moneditas, ella puso sus moneditas y se iba. Y Jesús no dejó pasar el hecho, lo llamó y dijo, miren esa viuda pobre. Y ella quedó sorprendida también, como la mujer que recibió el milagro. Quedó ahí a ver qué va a pasar ahora, fue tan poquito lo que yo puse. Sin embargo, Jesús destacó el hecho y dijo que había puesto más que todo. Y también la mujer que había recibido la sanidad
quedó temblando así porque quedó expuesta delante de todos. Y ahora ella vino y le contó a Jesús toda la historia, y eso fue un testimonio para los que escuchaban. Así que realmente recibió la sanidad física, estaba muy feliz y también se transformó en una misionera para Cristo, porque contó todo lo que había pasado. Eso fue un testimonio que inspiró a muchas personas en aquel tiempo y ahora también. Por eso tenemos que contar los beneficios que recibimos. Muchas gracias, hermano Alberto. Hermano Darío, adelante. Sí, podemos ver que Jesús también distingue los toques de fe, ¿no? Si nuestra fe es genuina o es casual. Dice que él no percibió que este toque no era un toque casual. Y al comienzo de la última parte de la nota dice: la fe que sirve para ponernos en contacto vital con Cristo expresa de nuestra parte una suprema preferencia, perfecta confianza y entera consagración. Esta es la fe que el Señor distingue del resto de la fe, que es una fe casual, circunstancial. Esta fe genuina, ¿no? Que manifiesta estos caracteres que hemos leído aquí en esta parte de la nota, ¿no? Gracias. Muchas gracias, hermano Darío. ¿Alguno más que quiera comentar acerca de esto? Sí. Adelante, hermano. Gracias. Muchas veces, quizás alguno de nosotros, a mí hasta en algunas oportunidades, me hubiera gustado haber estado en ese entonces y haber podido tener ese privilegio como lo de mirar a Jesús cara a cara, porque no era poca cosa, era Dios encarnado. Pero, ¿de qué sirve el vivir hoy en el siglo XXI, estamos en el año 2020, o haber vivido cuando Jesús nació y haber presenciado sus obras, como dijo el hermano Darío, de esta fe? Si no tenemos esta fe, como dice, la fe que sirve para ponernos en contacto vital con Cristo, da lo mismo si vivimos hoy o hubiéramos estado en ese entonces cuando Jesús caminó y los discípulos hubiéramos estado acompañando a los discípulos, acompañando a la multitud, siguiendo a Jesús. Sin tener esa fe no hubiéramos recibido ningún beneficio. Lo que nos beneficia, tanto del haber vivido en aquel entonces o el estar viviendo hoy, es tener y ejercer esa fe en Jesús. Y como dijo el hermano, que esa fe que se destaca en tres cosas, que se expresa mediante la preferencia por Jesús, la perfecta confianza en Jesús y la entera consagración para Jesús. Y todo eso se verá en base, como dice, el amor a Dios y el amor al hombre, se dan el resultado de la relación vital con Cristo. Si es la credencial, en muchos lugares tenemos que presentar el DNI o la cédula de identidad, algo que nos identifique. Y en la vida del cristiano, la credencial nuestra es el amor. Por eso el maestro dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. Esta fe verdadera es la que obra impulsada, tiene como motor el amor. Eso nomás, gracias. Si no hay más comentarios acerca de este punto, yo quería también Hola, decir Luzmila. ¿Sí? Hola, soy el hermano Víctor. ¿Puedo comentar algo? Adelante, hermano. Esta experiencia o la experiencia que la gente pasó en ese tiempo, de la manera como Dios sanaba con un toque, ¿no? Jesús. Y hay una experiencia que cuenta también la hermana Huay después de la muerte de su marido. Esto está en el libro de Hijas de Dios, en donde cuenta que ella se enfermó después de la muerte de su marido, 1 año. Estuvo totalmente desvalida, pálida, y la experiencia es larga. Ella prácticamente como que ya estuvo al borde de la muerte. Pero después de eso a ella, los hermanos lo animaron y lo llevaron a un congreso y lo sentaron, dice, junto al púlpito. Y los hermanos, dice, oraban por ella oraba
Y en un momento, dice, vino el milagro de Dios. Le entró como una electricidad y delante del público, incluso la cara que tenía toda pálida, los labios pálidos, comenzaron, dice, a sonrojarse. Y comenzó a hablar el mensaje de una manera que todo el mundo quedó sorprendido. Dios puede hacer, y ella cuenta esa experiencia maravillosa, se lo recomiendo en el libro de Hijas de Dios, en el Espíritu de Profecía. Entonces Dios puede obrar, así como hizo Jesús, así como, así como con la mujer que sufría con 12 años con hemorragia. Así que eso quería compartir con ustedes, ¿no? Gracias. No te estamos escuchando, Naidelin. Tu micrófono, por favor. Muy bien, muchas gracias, hermano Víctor. Vamos a darle la palabra al hermano Mario, que también quería participar. Y buenos días, hermanos. Saben, en estos 3 párrafos, la verdad que da para sacar el cubo. Me identifica mucho esto y me hace pensar que yo no tengo esta fe. Me hace pensar que tengo que acercarme a Dios en oración. Anoche leí El Camino a Cristo. Podemos comunicarnos con Dios. Yo creo que muy poco me comunico con Él, porque Jesús se da cuenta enseguida de la fe que toca el borde del manto, aunque sea. Entonces, la misma fe que tuvo aquella mujer y que tuvieron aquellos que Jesús sanó, la tenemos que tener nosotros hoy. Y yo, tristemente, no me siento con esa fe. Creo que estos párrafos da para sacarle más jugo, da para entender cuán lejos estoy de esa fe que tuvieron en aquel tiempo. Que el Señor me ayude a sentirme mejor en esto. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. La hermana Yacil también quería comentar. Puede prender su micrófono. Sí, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esta parte, como comentaba en la parte del versículo, ¿no? Que nos decía que la mujer llevaba 12 años, ¿no? Y es increíble aprender de esto porque son bastantes años, ¿no? De padecer esta enfermedad. Es algo increíble que ella no perdió la esperanza, ¿no? Ella persistía en que ella creía que iba a ser sana, pero cuando escuchó, ¿no?, de Jesús, ella no dudó y ella al instante creyó. Es como algo, es fe increíble porque ella no dudó. Eso es lo que a mí me impresiona, ¿no? Que ella al instante, con tantos años, ella no perdió esa esperanza ni esa fe. Y es lindo tener que podemos sacar, ¿no?, un ejemplo de esa fe, porque a pesar de la enfermedad que tenía y con tantos años que arrastraba, ella creyó aún más en ser sana cuando tan solo si tocase el manto de Jesús, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Amén. Hermano Darío. Es importante creer antes que el milagro exista, que ya está hecho, ¿no? Nosotros no podemos creer después que está hecho el milagro. Ella creyó antes que el milagro se efectuara. Muchos queremos ver evidencia para creer, pero ella creyó antes de tener las evidencias, pero creyó que iba a ser sanada antes de estar sana, ¿no? Así dice la hermana Juárez, debemos creer antes que se haga lo que hemos pedido. Como si ya estuviera hecho antes de ser hecho, ¿no? Amén. Amén. Gracias, hermano. También vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron. Hay uno que dice de parte del hermano Flavio.
Una mujer que sufrió durante 12 años de una hemorragia, pero su fe al ver a Jesús y su necesidad hizo que tocase solo el borde del manto y se sanó. Nos enseña su íntegra confianza para acercarnos a Cristo. Otro que mandó la hermana Roberta nos dice: buenos días, apreciados hermanos. A diferencia con los fariseos, que se consideraban puros y no tenían contacto con gente impura, la gente veía en Jesús que Él es misericordioso. Demostró ser el ejemplo máximo del buen samaritano, estando con todos los necesitados sin hacer excepción de personas, para suplir todas sus necesidades. Amén. Bueno, yo también quería comentar. Yo estuve averiguando, estuve investigando un poco y vemos que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, 43 al 48, también nos explica la misma historia, pero solo que agrega algo más. Dice que toda la multitud escuchó a la mujer explicarle el por qué lo había tocado a Jesús, ¿no? Bueno, podemos ver, y también en el libro de Mateo, en el capítulo 9, 20 al 22, el relato es más corto y ahí nos dice: Jesús se dio la vuelta y cuando la vio dijo: hija, anímate. Jesús le estaba diciendo que tenga confianza en sí misma, ¿no? Que se anime, que su fe la había curado y la mujer fue sana en ese momento. Así que podemos tener estos dos libros más como referencia. Y bueno, si no hay más comentarios, podemos ir concluyendo. Agradezco a todos los hermanos por su participación. Entonces, podemos ver cómo Jesús era una persona sociable que no rehuía de los enfermos, ¿no? Todo lo contrario, se preocupaba por verlos sanos y felices. Jesús inspiraba una confianza para que las personas se acercaran y esto alimentaba la fe de cada uno de ellos, ¿no? De tal manera que el milagro de la salud era su recompensa. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros a considerar nuestras enfermedades espirituales y físicos y también, como dicen las Escrituras, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Pueda cumplirse esta promesa en la vida de cada uno de ustedes. Este es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por haber participado y colaborado con el desarrollo de esta lección. Dios los bendiga. Amén. Bien, tenemos un último texto que dice: todos los seres humanos tenemos oportunidad. Damos gracias a Dios por este estudio. Agradecemos también a nuestra querida joven por haber aceptado esta invitación, y a cada uno de los hermanos también agradecemos por haber hecho su aporte para poder enriquecer el estudio de esta mañana. Dios sea alabado. Invitamos también desde ya para que otros jóvenes, con la gracia del Señor, puedan también irse sumando. Seguramente se les hará el llamado de parte de